Ay, ay. 8:35 de la mañana de este viernes 2 de agosto con temporal, tuvo que cruzar, mira, se vino ¿Te viniste en bote, Rafa? Sí, Después tomó una moto de esas 4 ruedas para pasar por sobre los árboles y llegó aquí con su capa. Los árboles caídos. Con su capa No, de si yo héroe. vivo cerca, si no... No, era una manera de presentarte, no Rafael, como quiso- se ahí lo escuchan. ¿Cómo estás? Yo vivo siempre cerca de la oficina. Así que Siempre no. cerca, Cerca siempre al muy metro, práctico. sí, Sí, es un hombre urbano. práctico. Oye, pero ¿tuviste algún problema en el desplazamiento? En No. esta distancia que es corta entre tu casa-habitación y el No, lugar de porque trabajo. me fui en taxi y como no había colegio, los taxis estaban bastante desocupados. Sí, bastante desocupado. No te tocaron árboles caídos. Oye, es que hay unas imágenes de árboles caídos y sobre todo de postes con electricidad muy impactantes y preocupantes además, porque esto es como de utilidad pública, ya lo decíamos, pero importante resaltarlo, que hay muchos sectores donde los cables eléctricos están ahí Sí, es que, cortados. O sea, hay que tú sabes tener mucho cuidado Es con que evitar es esos súper lugares. raro que llueva en invierno, ¿no? No, que no es que llueva, no. No, fue el viento, no. Rafa, fue el viento. Bueno, queda abierto también. ¿Tú habías Ya, sentido yo alguna quería- vez un viento así No, en tu corta vida? no que recuerdo. Ya, yo les quería decir una cosa muy breve, porque vamos a pasar rápidamente a otros vientos tan, que también están feroces fuertes. como eso, pero para que lo sepan, porque lo traía hace 2 días en la tercera, es que dice que hay un fenómeno muy extraño que está afectando a la Antártica, se lo comentaba Gerardo Gómez en la mañana, y que va a modificar el clima del país en las próximas semanas. Se trata de la primera vez que ocurre, desde el 2011, que los vientos que se generan en torno a la Antártica, Ya. esa que se llama oscilación antártica, es una intensidad y una posición de los vientos que soplan en torno al continente antártico. Cuando se desplaza esa oscilación, los vientos, digamos, circumpolares que rodean la Antártica se trasladan hacia el continente. Y eso es lo que podría también significar, no sé si hasta acá, pero también explicaría la situación que estuvo fuera de toda proyección. Bueno, vamos Vamos a los otros vientos. a los vientos de Venezuela. Sí, a propósito de Magallanes, el presidente estuvo muy bien, la verdad. A propósito de Magallanes. Sí, Sólido el presidente Gabriel sí, Boric, sí, muy dices sólido. tú. Muy rápido, la verdad que fue el primer líder mundial, ni siquiera fue el segundo, fue el primero en reaccionar. Tenía, parece que muchas ganas de hacerlo. Y Van Claveren también estaba tan como una gana de hacer esto, porque claro... En su salsa, decías tú. Sí, y la verdad es que la relación entre el Partido Comunista y el gobierno, no sé cómo van a poder seguir. Sobre todo no sé cómo van a seguir las relaciones del Partido Comunista con el Partido Comunista. Me resulta muy difícil. Ustedes acaban de hablar ¿Tú con el crees que- ministro de sí. Educación, que está totalmente integrado al gobierno y en las labores del gobierno, y el gobierno ha sido un gobierno que es acusado por Venezuela de ser parte de una conspiración en contra No, la mejor es del cuando país. dice que, claro, que fueron chilenos y Entrena- peruanos. No, entrenados aquí en en Chile. Sí. Oye, la espérate, ministra pero- dijo que realmente esto es absurdo, dijo la ministra toda. No, y las declaraciones, claro, ahí hay una contradicción porque, bueno, lo hemos analizado, lo que está pasando en Venezuela, que es bastante dramático y que además crece la tensión y no se ve una pronta salida, pero ha afectado directamente nuestra política interna o incluso más específicamente a la coalición de gobierno. Entonces, la contradicción que tú ves, Rafa, es que mientras Diosdado Cabello le ha dicho las cosas más feroces ayer al presidente Gabriel Boric, como monigote del imperialismo, Sí. Bueno, habló pero- del merluzo, o sea, una cosa realmente Lo hacen impactante. siempre, ¿ah? Ya, pero ese mismo gobierno ha sido apoyado por un partido que es de este gobierno, que es el que ha sido ofendido y que está siendo atacado por Venezuela. Entonces, ahí hay un cosa triángulo muy raro, difícil, ¿no? Porque, claro, las declaraciones si no supiéramos que Maduro y Diosdado son gente de las que no se puede esperar nada y que son más bien payasos, esto sería muy ofensivo. O sea, que un gobierno de América Latina acuse a otro de ser un monigote, de tener centros de entrenamiento para conspirar, es muy grave. No es grave porque son ellos, digamos, Claro. porque nadie los toma en serio, pero es gravísimo en sí, digamos. Sería casus bellis en cualquier circunstancia, digamos. Entonces es gravísimo y la oposición del Partido Comunista aún yo no lo logro entenderla.
porque el Partido Comunista Venezolano está en contra del gobierno. Sí. No hay absolutamente nada de comunista en el gobierno de Maduro, y aparte de que tiene a todo el mundo muerto de hambre como pasa en Cuba, pero aparte del hambre, ni siquiera el sistema político y económico, sobre todo venezolano, es comunista. Es un desastre, sí, eso sí, pero no hay... Claro, quizás lo notorio es como el Partido Comunista Chileno. Dos cosas. Uno, el Partido Comunista Chileno vivió en su historia, lo vivió en la dictadura en Chile, la dictadura de Pinochet, la exterminación de varias directivas del partido, de militantes que fueron torturados intensamente. O sea, la persecución que recibió el Partido Comunista y la violación de los derechos humanos que vivió en dictadura, probablemente de los partidos junto con el Partido Socialista más golpeados. Entonces, cuesta entender que hoy el silencio que hay respecto de las violaciones de derechos humanos, o sea, ya no son pequeñas denuncias, son organismos internacionales, 1.200 detenidos. La decisión que hace ayer Nicolás Maduro de decir que va a poner 2 cárceles de alta seguridad para reeducar, entonces me llama la atención primero, más allá del apoyo o el no querer decir de la transparencia de los resultados, que todo el mundo está presionando, es como tú apoyas o silencias cuando hay un régimen que está violando los derechos humanos de una manera brutal. A mí me parece especialmente... Esa parte como que me cuesta entender. Especialmente doloroso las declaraciones, o la falta de declaraciones más bien, de Carmen Hertz y de Lorena Pizarro, digamos, que son 2 personas que han sido víctimas del régimen militar, digamos, y que a la hora de estar con otras víctimas parecieran ser más bien colaboradores, gentiles, de represiones audaces. Y es lo que yo escribí un artículo en El País que me costó muy caro y que todo el mundo me dijo, que es, si uno no es capaz de pensar que Manuel Contreras puede ser uno, entonces uno no tiene valor moral para entender y para poder reprobar los crímenes así. Yo la verdad es que tengo bastante pocas dudas de que muchos comunistas de estos no serían perfectamente agentes de regímenes y podrían llegar a cosas así, porque si tú no tienes moral para entender el sufrimiento y el dolor, que no es de hoy, porque también es un poco cínico todo este asunto de que ahora Maduro está haciendo fraude, que ahora está haciendo tortura. Algo que ocurrió en otras elecciones anteriores. Lo que pasa es que primera vez en ese sentido el Centro Carter es completamente cínico, porque realmente las denuncias que hace el Centro Carter valen para todas las elecciones de Venezuela hace por lo menos 4 o 5 elecciones, digamos, que la oposición no tiene... No, pero es que, perdona Rafa, lo que pasa es que ahora la distancia del triunfo de la oposición, según ya lo ha señalado, digamos, muchos organismos internacionales y todos los países piden precisarlo, sería, pero no el doble, casi el triple. Y además primera vez en 20 años que la oposición logra unirse. O sea, hay elementos, no estoy diciendo que Maduro no ha cambiado mucho, tal vez en hacer lo mismo o a tener la misma reacción frente a cualquier resultado, pero esta vez parecía muy evidente que la oposición estaba ganando y que además, que es algo que le ha costado mucho a la oposición venezolana, unirse. Y que por lo tanto era evidente, o sea, la situación era casi como inevitable, el reconocimiento del triunfo de la oposición. Yo no digo eso, pero cuando el Centro Carter hace su informe de esta elección, pone como problema la falta de acceso a los medios de la oposición, la persecución de los miembros de la oposición, una serie de puntos que para mí no son nuevos en Venezuela. Sí es nuevo que se lleven la acta y no las lean. Entonces, y el Centro Carter había dado por bueno elecciones anteriores que a mí me parece que no eran democráticos. Es decir, Chávez hizo una cosa que es muy, muy, muy astuta, que es contar los votos bien hasta ahora. Hugo, no es Chávez, Maduro. No, Hugo Chávez. Ya para Maduro atrás. Ya estamos haciendo historia. Ya creo que con Maduro ya no. Yo creo que Maduro ha hecho muchos fraudes y por lo menos ya es un fraude cambiar una asamblea una asamblea parlamentaria por otra, digamos que es 100% dictativa. Pero Chávez había hecho algo que las elecciones mismas a veces eran pero todo lo previo a la elección, es decir, todo la posibilidad de la oposición de recurrir a los medios, la separación de poderes, lo mínimo que una elección democrática necesita para ser democrática, eso Chávez no lo cumplió casi nunca. Entonces, que vote la gente y que los votos se cuenten, a mí me parece que es una posición que es lo mínimo, incluso menos de lo mínimo, digamos. Ahora, lo que puede pasar, y no sé cómo lo ves, Rafa, Connie también,
que a mí me llama la atención lo siguiente, como la cantidad de presión, la presión enorme que hay. Bueno, Brasil, México, Colombia también se subieron al carro con mucho titubeo de que hay que transparentar las actas, pero con toda la presión internacional que hay, enorme, fuerte, Nicolás Maduro y su gente siguen ahí atrincherados y inamovibles. Entonces digo, si finalmente ellos logran torcer y se siguen instalando, cuando uno piensa en la proyección de otras democracias, o sea, cualquiera va a poder, creo que también hay un precedente que se podría sentar, ¿no? Baja el valor, de alguna manera, baja el valor de la democracia. ¿Sí o no? Claro, sí, pero el problema de países que están en ese nivel de desesperación económica, política, es que sí las dictaduras pueden durar mucho tiempo, sobre todo cuando están desesperadas. Los tigres enfermos, los tigres desesperados son los más peligrosos, digamos. Entonces, puede ser que sea muy peligroso. Yo tenía entendido que había negociaciones. ¿Y Maduro es un tigre? No, sí, lo estoy subiendo un poco. Digamos que una hiena, para decir. Había negociaciones, creo que se han cortado, que están muy complicadas. Yo suponía que Lula iba a jugar un rol importantísimo en esto. Suponía que Estados Unidos, que tiene muchos negocios con Venezuela y que es un socio de Venezuela escondido, pero socio al fin y al cabo. Sigue comprando petróleo, que Estados Unidos iban a... Me habían dicho que el problema es que no quería ir a Turquía, Maduro, porque no le gusta Turquía, un país muy bonito por lo demás, no sé por qué no quiere ir a Turquía. Eso me habían contado, digamos, eso, pero yo no me cuesta, pero parece que se trancó en algún momento. El punto es qué incentivo tiene Nicolás Maduro y su gobierno en negociar, en escuchar la presión internacional, porque la verdad es que parece ser que no le importa nada. O sea, hay presión internacional, hay presión interna también. Uno dice hasta dónde puede llegar esa presión interna. Y hay un factor clave que todos los venezolanos te explican. Tiene a todos los generales del ejército, de las Fuerzas Armadas, porque además son muchísimos, porque entiendo generales. yo que ha subido durante los últimos años de categoría, ascendido se llama, ¿cierto? 350. Gracias, Gerardo, siempre con el dato exacto. Generales que los ha ascendido y que obviamente son todos leales a él. No solo eso, ha hecho algo muy típico de ciertas dictaduras neofascistas, que ha creado ejércitos paralelos. 5.200.000 personas son parte de este grupo de como milicianos bolivaristas, claro, civiles, armados. Incluso dentro de esa milicia, ha hecho una milicia y después otra y ha armado a grupos delictuales, digamos, de moto, digamos, muchos motochorros que son parte entonces, los colectivos que claro, se llaman. que es lo que hizo también Hitler en Alemania, que fue crear ejércitos paralelos que de alguna forma hace que el ejército regular se sienta arrinconado también, porque amenazado, claro. Porque claro, hay la cantidad, muchos de esos generales son también de la policía política o la policía. Entonces es muy complejo el escenario. Oye, hay otro punto que quiero que puede ser importante a propósito de Venezuela, tiene que ver con María Corina Machado, sí. ¿Ya? Que ayer se declaró en clandestinidad, dijo que temía por su vida. Recordemos que días previos Costa Rica le había ofrecido asilo y ella dijo que ya no se movía de Venezuela. Hay para mañana sábado convocada una marcha de la oposición y el chavismo acaba de llamar a otra marcha. Eso puede terminar muy mal, sí, el día de mañana. O sea que finalmente, las declaraciones de Nicolás Maduro hace una semana de que podía correr un baño de sangre, pareciera que van tomando curso. ¿Por qué te lo digo? Porque esta mañana, según se señala en prensa internacional, o más bien por las redes sociales, un grupo de 6 hombres armados y encapuchados asaltaron en la madrugada la sede nacional de 20 Venezuela, que es la oficina principal de María Corina Machado. Sometieron a los vigilantes, luego se llevaron todos los equipos y los documentos. Esto junto con la advertencia de Nicolás Maduro de que va a crear 2 cárceles, ¿no es cierto?, como centros de reeducación, que, wow, como tú dices, suena como... A mí el que me ha fascinado, eso sí, es el mundo González. Que yo lo veía, que es como el típico, que es un personaje muy shakespeariano, que es como un señor tranquilo que lo fueron a buscar, que lo estaban manipulando, que era un poco un títere y que como valiente, ¿no? Empieza como una energía, ya lo veo como más musculoso, ya lo veo como que en la próxima está el mundo y va a rejuvenecer. Pero claro, él no era el candidato, todos sabemos. Él lo cogieron porque se parece a Elwin, o sea, hicieron la figura de Elwin. Claro. La
transición venezolana Mira, qué está muy, interesante muy inspirada en la transición chilena. Ellos tienen muchas inspiraciones en lo que pasó en Chile. De hecho, el conteo de votos lo contó Genaro Regá. Sí, po. El sistema de conteo de votos y la idea de la tener opos- su conteo, de la conteo oposición paralelo, tener un conteo paralelo. todo eso nació de la experiencia chilena. Y claro, Edmundo González, que fue embajador de Chávez, digamos, era la figura de un Elwin. Pero igual que Elwin, que también pasó con Elwin, que todos dijeron, ya, escojamos el viejito, va a estar tranquilito y después va a ser... No, pues Elwin de repente también empezó como a sacar musculatura y de repente ya no tenía tantos años, ya era más Sí. joven. Sí, porque no se ha visto al lado y ha estado al pie del cañón. Ha O sea, estado al pie del en cañón. en todas las apariciones de María Corina Machado, él aparece al lado, fuerte. Claro, no era un señorcito al que fueron a buscar. Sí, a mí Tenía me- temple el me señor. impresiona Tiene porque, temple. claro, va a decir, O sea, empoderado, no sabemos. sí, También. ahora va a hablar Edmundo González. Entonces llega el viejito y decía, parece así. No, empieza con una voz así, una fuerza. Y no sé en qué está ahora, digamos. Yo creo que María Corina es demasiado fuerte Sí. y es un personaje demasiado... a mí me da un poco miedo estos personajes demasiado populares porque después son inmanejables, pero ella es demasiado, y yo creo que además es un personaje muy venezolano en el sentido de Tiene, claro. tropical, como Como un una huracán, fuerza, una una cosa. fuerza muy grande. Oye, hablando de Corina Machado, publicó ayer, o sea, la columna de opinión en el Wall Street Journal, que está reproducida por el Mercurio y La Tercera, donde ahí es donde en esta columna ella dice: escribo esto desde la clandestinidad, temiendo por mi vida, mi libertad, la de mis compatriotas y de la dictadura liderada por Nicolás Maduro. Ahí es donde ella anuncia que entra en la clandestinidad, pero se entiende que es, como tú decías, adentro de Venezuela. Claro. Porque ella ha dicho que no quiere O sea, abandonar Costa Rica, Venezuela. formalmente, el canciller de Costa Rica dio un punto de prensa a través y se promocionó en redes sociales de que le decían, tiene acá asilo político. Ella dijo, no me muevo de acá. Ahora, yo creo que mañana es un día importante porque la primera concentración grande que hizo María Corina Machado y Edmundo González fue, pero multitudinaria. Eso fue hace 2 días atrás. Lo de mañana, como también Nicolás Maduro está llamando a su gente a salir a la calle, eso puede ser muy, muy Claro, complicado. Y el punto es que en Chile esto es un tema de política interna. Totalmente. Porque tenemos 800.000 venezolanos y todos ellos vinieron porque Venezuela no está en una situación boyante. Y podrían venir más. Y podrían venir más. Y en Colombia hay 2 millones. Y en Perú otro tanto, no tanto, pero hay muchísimo. Entonces, claro, es lo que le pasaba a Gustavo Petro, que quizás él habría querido ser más bolivariano y haber hecho pero ¿cómo lo va a hacer si uno de los grandes problemas de Colombia hoy en día es la inmigración ilegal? Entonces, claro, yo estuvo bien el presidente decir que él era el jefe de la política exterior, pero esto no es política exterior, es política interior, digamos. Es que claro, lo que hizo el presidente Gabriel Boric era como bajarle un poquito el nivel o aminorar, ¿cierto?, el perfil al problema que tiene él o su coalición con el Partido Comunista. Por eso dijo con el Partido Comunista tenemos diferencia en un tema de política internacional, como diciendo una cosa poca. Pero también eso es lo que me choca, porque evidentemente que el Partido Comunista apoye Corea del Norte o apoye Siria, me parece horrible, por supuesto, pero cuando tú tienes a exiliados que viven al lado tuyo, que te cuentan lo que ha pasado y las torturas que hay, porque en Venezuela hay tortura, hay censura, cuando tú lo tienes tan cerca me resulta de una insensibilidad absoluta no escuchar a gente que además Porque hay pertenece una a... narrativa, la narrativa de que todo esto es una conspiración del fascismo. Entonces esa Claro, es la, pero también demuestran una insensibilidad total con el mundo popular, porque significa que no están en la pobla. 854, solo sí, un gran medio de comunicación venezolano, Efecto Cocuyo, ha ganado muchos premios. Publica hoy día y dice que el silencio retumba en la radio. Una orden de CONATEL, confirmada por organizaciones de la sociedad civil, ha hecho que los programas informativos y de opinión tomen un receso obligado desde el 29 de julio, un día después de las elecciones presidenciales en Venezuela. Solo dejar ese dato y tenemos que